¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 10, que está formado por García Hernández Alexei y su servidor Correyes Daniel Enrique, y les vamos a hablar sobre talla baja y pubertad precoz. Vamos a comenzar con talla baja. Y bueno, es importante mencionar que, bueno, se han descrito varios modelos en cuanto a la talla baja. Aquí podemos observar el modelo de Karlberg, donde en una gráfica refleja el crecimiento fisiológico de un ser humano, donde en el eje de las X tenemos la talla promedio que corresponde a la edad, que podemos observar aquí en el eje de las X, y este se divide principalmente en estos tres periodos: el componente fetal uno en infancia, el componente prepuberal y el componente puberal. Y bueno, en la siguiente imagen podemos observar las descripciones de cada una de las fases y de los factores que son liberados en combinación con la genética de nuestro paciente, así como de los factores ambientales que lo rodean, tales como la nutrición. Y por último, aquí a modo de resumen, podemos observar cómo se encuentran estos tres factores combinados y dándonos como resultado el crecimiento fisiológico. Es importante hablar de la hormona del crecimiento, ya que es la principal que se puede ver afectada en estos pacientes con talla baja. Y bueno, hay que recordar que existen episodios de ráfagas de secreción durante el día. Sin embargo, en las primeras horas del sueño, como podemos observar en esta gráfica, las concentraciones de hormona del crecimiento pueden ser hasta 100 veces superiores durante las descargas de hormona del crecimiento durante periodos intermedios, como lo podemos observar. Y recordemos que estas ráfagas de secreción de hormona del crecimiento son emitidas por las células somatótropas de hipófisis anterior. Y bueno, aquí a modo de resumen les puse los puntos más importantes por si después lo quieren checar con más calma. En cuanto, bueno, hay que recordar también y hablar un poquito sobre la síntesis y liberación de la GHRH, así como de la somatostatina, que van a tener un control sobre la liberación de GH o de hormona del crecimiento. Esta la hormona del crecimiento bueno, se va a elevar la concentración de AMP cíclico y de calcio en las células somatótropas, estimulando así la liberación de hormona del crecimiento almacenada en los gránulos secretores. Y la somatostatina va a inhibir a la adenilatociclasa, que esto reduce la concentración intracelular de calcio y de este modo inhibe la liberación de hormona del crecimiento. Bueno, y también aquí a modo de resumen les puse los puntos más importantes por si después los quieren checar con más calma. Después vamos a hablar sobre el circuito de retroalimentación negativa de la hormona del crecimiento y del factor de crecimiento similar a insulina 1. Tanto la hormona del crecimiento como este factor van a ejercer una retroalimentación, ya sea directa o indirecta, sobre las células somatótropas de hipófisis anterior para que se reduzca la secreción de esta hormona del crecimiento. La propia hormona del crecimiento inhibe su secreción, denominado en una retroalimentación ultracorta o un bucle corto, y el factor de crecimiento similar a insulina 1, cuya liberación es estimulada por la hormona del crecimiento, también va a inhibir la liberación de esta hormona del crecimiento mediante tres vías. Una de ellas va a ser directa y las otras dos indirectas. La acción directa va a consistir en la inhibición de la célula somatótropa por el factor de crecimiento similar a insulina 1. La primera vía indirecta es la inhibición por parte de este factor de la liberación de GHRH en el hipotálamo. La segunda va a consistir en que este factor va a aumentar la secreción de somatostatina, que a su vez va a inhibir a las células somatótropas. Y bueno, aquí también a manera de resumen les puse los puntos más importantes. Y también es importante mencionar que van a existir hormonas que estimulan el crecimiento. Igual como ya lo había mencionado este, previamente, la más importante sí, las más importantes va a ser el factor de crecimiento similar a insulina, que esta concentración plasmática de este factor va a integrar una concentración pulsátil y altamente fluctuante de hormona del crecimiento, y la causa de que el IGF-1 mantenga unos niveles plasmáticos relativamente constantes es que, al igual que la hormona del crecimiento, pero a diferencia de la mayoría de otras hormonas peptídicas, va a circular unido a proteínas. Y bueno, también tenemos aquí
factor de crecimiento similar a insulina tipo 2, que lo único que va a variar es que van a tener similitudes biológicas, pero van a variar en cuanto a su receptor. Y bueno, después tenemos a las hormonas tiroideas, que después de la hormona del crecimiento son las más importantes entre las que estimulan pues el crecimiento. Recordemos que son la tiroxina y la iodotiroxina, que estas van a ejercer una función en el crecimiento y el remodelado tisular. Después tenemos a los esteroides sexuales, que, bueno, recordemos que, bueno, el exceso de estos andrógenos o ya sea estrógenos que se producen antes del denominado estirón puberal acelera el crecimiento óseo. A su vez, aceleran el ritmo de maduración esquelética, acortando así el tiempo disponible para crecer antes de que se produzca el cierre epifisiario. Después están los glucocorticoides. Si bien estos ayudan al crecimiento, también un exceso de estos, este, de las glándulas suprarrenales o algún tipo de tumor hipofisiario, va a inhibir el crecimiento. Y por último, tenemos a la insulina, el cual se ha descrito como un importante factor de crecimiento. Se habla de talla baja cuando ésta se sitúa por debajo de dos desviaciones estándar de la media o bien por debajo de la percentil 3 en las tablas correspondientes para la edad y sexo del paciente. Y bueno, en cuanto al concepto de hipocrecimiento, este engloba también a aquellos niños con una velocidad de crecimiento baja de forma mantenida, es decir, una velocidad de crecimiento inferior al percentil 25. El concepto de talla baja incluye tanto aquellos pacientes con talla baja patológica como aquellos que presentan una talla baja considerada como variante de la normalidad. Y bueno, aquí en el siguiente cuadro podemos observar las características, las diferencias entre talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Es importante saber que se puede clasificar la talla baja como un periodo prenatal y postnatal. En cuanto al periodo prenatal, es distinto en el caso de los niños que nacen con bajo peso para su edad gestacional, pero hay varios factores que originan esta patología y su evolución es variable. La alteración del crecimiento prenatal motivada por desnutrición durante el último trimestre del embarazo afecta principalmente el peso y menos la longitud corporal, generando un retardo en el crecimiento disamórfico. Y habitualmente estos niños recuperan su tamaño durante la vida postnatal, que bueno, esto generalmente se asocia en el segundo trimestre de gestación. Y también podemos observar aquí a los pacientes que son expuestos a infecciones durante la vida intrauterina, que sufren consecuencias de una malnutrición, por una insuficiencia placentaria o asimismo por estar infectados. Y la resultante va a ser un retardo del crecimiento habitual grave que suelen agregarse lesiones específicas a órganos y funciones. Y pues, los ejemplos más comunes podría ser la infección por rubéola, citomegalovirus o toxoplasmosis. A su vez, la exposición a ciertas drogas o agentes farmacológicos tóxicos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el periodo postnatal, que pues después del nacimiento de los niños pueden verse afectados por diversos factores. Principalmente la causa más común van a ser los factores genéticos. También tenemos los factores psicosociales, como la desnutrición, o los factores endocrinológicos, que nos van a dar como resultado esta talla baja. En cuanto a las anomalías genéticas, podemos observar aquí el síndrome de Silver-Russell. Aquí se observa, o bueno, se asocia más bien el retardo del crecimiento intrauterino con una fase particular, una macrocefalia relativa. También podemos observar una clinodactilia del quinto dedo, escaso tejido subcutáneo y asimismo asimetría corporal. Estos pacientes normalmente crecen de una manera lenta. La edad ósea está ligeramente atrasada acorde a la cronológica. El desarrollo puberal puede llegar a ser más temprano. Se caracteriza también porque los pacientes varones pueden alcanzar una estatura promedio de 150 centímetros y las niñas de 140. Y también porque los factores de crecimiento son menores a los normales. Y pues esto puede estar también motivado por una desnutrición o por una insuficiencia de
hormona del crecimiento y pues estos pacientes llegan a beneficiarse del tratamiento de esta hormona del crecimiento. Después podemos ver al síndrome de Turner, donde este se caracteriza porque los pacientes tienen una estatura baja y una digenesia gonadal, asociada a otros estigmas físicos, que ya hemos visto en nuestros módulos anteriores. Esto sabemos que ya se causa por una monosomía o alteraciones estructurales o de mosaicos cromosómicos que van a involucrar a un cromosoma X. Y bueno, por la frecuencia de esta patología, eh, se sabe que resulta útil hacer un cariotipo a cualquier paciente femenina con talla baja. Y también se ha comprobado que estas pacientes se pueden beneficiar con el tratamiento de hormona del crecimiento. Y también se caracteriza porque este síndrome, porque las pacientes pueden crecer a una velocidad adecuada durante varios años, pero llega un punto en el que se deteriora su crecimiento, principalmente en la edad puberal o en la adultez. Y estas pacientes van a tener aproximadamente 20 centímetros, van a medir 20 centímetros menos que la población promedio. Después tenemos las displasias óseas, donde podemos observar al síndrome de Léri-Weill, una displasia mesomélica de Langer, que pues estas también van a ser causantes de talla baja, que pues principalmente son dismorfias esqueléticas y enfermedades metabólicas que van a afectar el crecimiento eh, o alteraciones de genes, así como de lesiones o mutaciones. Después vamos a observar ya los factores psicosociobiológicos, donde tenemos a la desnutrición, que bueno, es la causa más frecuente en países en vías de desarrollo. Esto causa un retardo en el crecimiento por falta de aporte calórico y proteico. Y bueno, es importante reconocer enfatizar que la antropometría puede ser la metodología más adecuada, más certera para identificar esta patología de manera, bueno, de esta patología que es social. Y bueno, la pérdida de esta estatura eh, puede ser de manera transitoria y recuperable, pero también puede ser definitiva. Esto depende de la situación en la que va a actuar la patología. Supongamos que actúa en momentos críticos y la bibliografía menciona que uno de estos podría ser en la pubertad, donde sería muy difícil que nuestro paciente recupere una talla adecuada. Después vamos a observar las enfermedades crónicas, donde la mayoría de estas van a producir un retardo en el crecimiento y aparte de la causa, como se mencionó previamente, la desnutrición las puede acompañar. Podemos observar las enfermedades pulmonares como las bronquiectasias, fibrosis pulmonares, así mismo como enfermedad asmática grave, que estos van a causar una hipoxemia crónica que puede alterar, bueno, más bien altera los procesos metabólicos esenciales para el crecimiento y con frecuencia el retardo se acentúa aún más a causa de administración de corticoides por vía inhalatoria en altas dosis. Después tenemos a la fibrosis quística del páncreas, que esto se ha asociado a varios factores que afectan adversamente el crecimiento. Después podemos observar a la insuficiencia renal, donde van a existir múltiples factores que van a contribuir a alterar el crecimiento, que los podemos aquí observar en manera de lista. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades endocrinológicas. Muchas de estas enfermedades en la infancia se manifiestan por un retardo del crecimiento del paciente y la talla baja puede depender directamente de la enfermedad, tales como una insuficiencia hipotálamo hipoficiaria o un hipotiroidismo, diabetes o síndrome de Cushing. Eh, y esto puede causar un desequilibrio entre el crecimiento y la maduración física. Eh, Primero vamos a hablar sobre el exceso de corticoides. Si bien, como ya lo mencioné previamente, los glucocorticoides ayudan al crecimiento, un exceso de estos lo van a
lo van a impedir. Y bueno, aquí podemos observar a pacientes con síndrome de Cushing, que bueno, como resultante vamos a observar un paciente con talla baja y un atraso importante de maduración esquelética. Los corticoides van a inhibir el crecimiento a través de acción directa sobre los condrocitos y matrices extracelular, a través de la alteración en el transporte y acción biológica de estos factores de crecimiento. Estos cambios también afectan la mineralización ósea y el daño generado no siempre se recupera totalmente. Los corticoides inhiben la secreción de hormona del crecimiento y alteran la síntesis de transporte de los factores de crecimiento. Después podemos observar la insuficiencia hipotálamo-hipofisiaria, que pues la causa de esta patología es la deficiencia primaria de hormonas hipofisiarias y puede tener una etiología genética, idiopática y adquiridas que causan una lesión en esta área hipotálamo-hipofisiaria. Y bueno, el retardo del crecimiento se manifiesta a partir de los primeros meses de vida, que se acompaña por un retardo en la maduración física, expresado también en un atraso de la edad ósea. Y bueno, los pacientes por lo general van a tener un aspecto característico, estos que les puse aquí en la presentación, una desproporción craneofacial, cara muy pequeña que se denomina de muñeca, una frente abombada, cabellos finos, manos y pies pequeños y frecuentemente los varones van a tener los genitales pequeños o hasta pueden tener testículos criptorquídicos. Y bueno, esta insuficiencia hipofisiaria puede ser aislada, es decir, que afecta la secreción de una hormona o puede ser multihormonal. Y pues como lo podemos deducir, la hormona frecuentemente más afectada va a ser la hormona del crecimiento. El diagnóstico se hace a través del recuento de hormonas hipofisiarias y el tratamiento a través de la sustitución de estas hormonas involucradas. Y bueno, aquí en esta gráfica podemos observar la curva de crecimiento de un paciente con insuficiencia hipofisiaria multihormonal que bajo tratamiento con hormona del crecimiento y hormona tiroidea alcanza una estatura final dentro de la normalidad. Y bueno, siguiendo podemos hablar del hipotiroidismo, que cuando el paciente adquiere una patología tiroidea con hipofunción, este, puede manifestar signos clínicos que principalmente, y el que nos va a llamar más la atención, va a ser una reducción de manera notoria y rápida en la velocidad del crecimiento, así como en la maduración física. Y el diagnóstico lo podemos hacer a través de concentraciones séricas bajas de hormona tiroidea y altas de TSH. Y la recuperación dependerá de la edad del paciente al momento del diagnóstico, así mismo como la iniciación terapéutica. Y bueno, en cuanto a diabetes mellitus, eh, podemos observar, bueno, recordemos más bien que la insulina va a ser una hormona anabólica por excelencia y su ausencia en esta diabetes, que se denomina, la bibliografía la denomina como juvenil o infantil, va a llevar a un estado catabólico que va a impedir el crecimiento de distintos mecanismos. Entonces, los niños con diabetes normalmente son desnutridos, van a tener una acidosis metabólica y van a tener el eje somatotrófico alterado. Aunque no se altera la secreción como tal de hormona del crecimiento o de factor de crecimiento similar a insulina, el tratamiento con insulina puede restituir todos estos parámetros metabólicos y por ende el crecimiento. Y bueno, ya aquí a manera de resumen, después en una tabla en las causas etiológicas que nos pueden dar una talla baja. Y el diagnóstico lo podemos hacer a través de diversos factores. En cuanto a ellos, puede ser el principal o los más importantes, la historia clínica, donde podemos interrogar a nuestro paciente a través de su historia familiar, es decir, si ha habido algún tipo de enfermedades autoinmunes, alteraciones del crecimiento, ya sea por las razones previamente mencionadas. Y
una interpretación podría ser, es para evaluar una posibilidad de algún tipo de una causa genética. En cuanto al tiempo de la pubertad materna, es decir, en la edad del inicio del vello púbico, esto puede ser para evaluar la posibilidad de un retardo familiar de la pubertad. Asimismo, también podemos evaluar o preguntar acerca sobre el tiempo de la pubertad materna, es decir, el inicio de la menarca, para evaluar también la posibilidad de un retardo familiar en la pubertad. Asimismo, también podemos preguntar sobre la talla de los padres, que bueno, es preferible que se señale este dato para poder calcular la talla blanco familiar del paciente, como más adelante se los voy a comentar. Y bueno, asimismo también podríamos preguntar sobre el inicio de signos puberales, es decir, el desarrollo mamario en niñas, el vello púbico y el crecimiento testicular en varones. Puede tener un inicio temprano, normal o tardío, asimismo como hallazgos especiales relacionados con el embarazo, es decir, si hubo un retardo de crecimiento intrauterino, intoxicación con drogas o algún tipo de consumo de alcohol, infecciones. Y como ya se los había mencionado, estos también pues sí son comunes y es importante recalcarlo. Y bueno, también podremos obtener la talla, el peso, el perímetro cefálico del paciente y esto lo podemos comparar con estándares que se los voy a mencionar aquí más adelante. Bueno, los factores que también podemos evaluar van a ser la velocidad del crecimiento, que bueno, la guía de práctica clínica nos recomienda que se pueden registrar en una gráfica las mediciones que determinan las diferentes visitas al médico. Y también la guía de práctica clínica nos sugiere que podemos llevar a cabo una curva del crecimiento del paciente y nos podemos elaborar en gráficas que fueron creadas por la OMS, que van a describir el crecimiento normal desde el nacimiento hasta los 5 años. O también podemos observar las gráficas de la CDC, que describen el crecimiento normal desde el nacimiento hasta los 20 años de edad. Y bueno, la correlación de la talla del paciente con la de sus padres es un aspecto pues importante en la valoración del paciente con talla baja, porque es útil para distinguir a pacientes que son pequeños con una talla acorde a la talla familiar de los que sí tienen una talla baja para un propio potencial de crecimiento. Y bueno, esta velocidad de crecimiento es el parámetro más importante para evaluar el crecimiento del paciente, ya que este es un proceso dinámico. Lo que aporta más información es el aumento de talla en un tiempo transcurrido. Eh, por eso también se describe que la elaboración de la talla, de la curva del crecimiento a partir de las de las visitas periódicas al paciente permite reconocer en algunos casos el momento del inicio de la alteración y su relación con un posible factor etiopatogénico. Y bueno, también aquí tenemos la talla blanco familiar, donde es más bien la esperada para los hijos de una pareja determinada, presuponiendo un proceso normal de herencia y de efectos ambientales sobre el crecimiento similares a ambas generaciones. Y bueno, es importante mencionar que se puede deducir sacando bueno, con esta fórmula que podemos observar aquí. Y bueno, también la guía de práctica clínica nos menciona otras fórmulas para poder determinar la velocidad de crecimiento, la talla blanco familiar o la edad postnatal real. Y también es importante mencionar que existe también el diagnóstico en relación con el peso. Y bueno, esto como tal es un buen indicador del estado pues de nutrición. em,
Sin embargo, debe de ser interpretado con otros parámetros, en particular con la talla. Y la relación entre el peso y talla permiten diferenciar cuadros de malnutrición. eh, y bueno, también es importante, como ya lo había mencionado previamente, tenemos aquí la escala de Tanner, que si bien ya la conocemos, debido a que normalmente los pacientes con talla baja, como lo mencioné previamente en algunos síndromes, van a encontrar en lo que va a ser el estadio uno de la escala de Tanner. Y bueno, también en cuanto los segmentos, bueno, la guía práctica clínica también nos menciona que existe una relación entre el segmento superior, que va a ser el occipito sínfisis, y el sínfisis pie, que va a ser eh, el segmento inferior. En el recién nacido es de 1.70, ya que el segmento superior mide aproximadamente 32 centímetros y el inferior un aproximado de 18 centímetros. ¿Y cómo se va a obtener? Bueno, se va a obtener con la fórmula de dividiendo el segmento superior sobre el inferior. Y bueno, también la guía de práctica clínica nos señala algunos hallazgos dismórficos que pueden estar asociados hacia algunos síndromes. Y bueno, aquí tenemos esta tabla que lo resume pues bastante bien. Y bueno, también es importante saber que también podemos pedir otros exámenes auxiliares en cuanto al diagnóstico de talla baja. Podremos pedir todos estos, un hemograma, un nego, lo que les había comentado también previamente de las hormonas tiroideas, el cariotipo también es bastante importante. Y bueno, aquí se los puse a manera de resumen. Y también es importante la evaluación radiológica, que como tal se va a encargar de observar, bueno, sí, podemos medir la maduración esquelética, donde sabemos que se puede reflejar como la edad ósea y esta expresa un nivel de maduración de los huesos de una región determinada. Eh, Va a constituir una prueba de rutina en cuanto a la valoración del crecimiento y va a poner una correlación de la edad estatural con la cronológica y a su vez es predictiva de la talla adulta final, de maduración precoz y de el retraso de algún tipo de desarrollo sexual. Y, y como tal, bueno, vamos a hablar ahora sobre el tratamiento de esta talla baja. Bueno, eh, para realizar el tratamiento adecuado de talla baja es importante identificar la causa y dirigirlo a la etiología primaria que provoca esta talla baja. Normalmente, como ya también se los había mencionado, la terapia con hormona del crecimiento solo está indicada en algunos pacientes. Esta se utiliza desde 1985, este tratamiento con hormona del crecimiento en pacientes con talla baja por deficiencia de esta hormona del crecimiento o secundaria a otras condiciones no asociadas a este déficit hormonal, como ya se os había mencionado previamente, en varios síndromes. Bueno, como es la causa más común, pues el diagnóstico y tratamiento precoz en cuanto a la deficiencia em, de manera congénita aislada de esta hormona del crecimiento va a permitir alcanzar un crecimiento y desarrollo puberal normal o más bien cercanos a la normalidad. Se debe de considerar que el tratamiento con hormona del crecimiento en estos pacientes con deficiencia de hormona del crecimiento debe continuar hasta el periodo de transición entre la pubertad y la madurez psicosocial completa, que es aproximadamente entre los 25 años, cuando ya se va a alcanzar una talla final.
Bueno, aquí les puse el tratamiento con esta hormona del crecimiento. Sin embargo, vamos a mencionar solamente las más importantes. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, se ha comprobado que su eficacia y seguridad con hormona del crecimiento en pacientes con esta patología asociada a talla baja realmente es subutilizada y tiene una seguridad y eficacia bastante alta. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre el síndrome de Turner. En cuanto al síndrome de Turner, es ampliamente indicada por su eficacia para mejorar la talla en estos pacientes, como ya se los había mencionado previamente. También podemos observar aquí el síndrome de Prader-Willi, donde la hormona del crecimiento mejora el pronóstico y aumenta la fuerza muscular, así como disminuir los problemas conductuales de los pacientes con este síndrome. También podemos observar aquí el crecimiento, sin crecimiento compensatorio, la talla baja idiopática y también alteración en diversos genes. También tenemos el síndrome de Noan, donde aquí les puse de manera de resumen las indicaciones y todos los parámetros que se evaluaron, así como la eficacia que tuvieron con estos pacientes. Y bueno, en cuanto a los efectos adversos de hormona del crecimiento, estos suelen presentarse principalmente irritación en el sitio de inyección, puede presentar también un exantema, cefalea. También se ha descrito que presenta artralgias, así como edema periférico y hasta un pseudotumor cerebral. Y bueno, se informó que pacientes adultos que recibieron hormona de crecimiento en infancia tenían un mayor riesgo a presentar un accidente vascular cerebral. Pero después realmente se presentó que estos pacientes, porque tenían ya principalmente un riesgo congénito de desarrollarlo. Y bueno, también es importante saber que tenemos otras alternativas, además del tratamiento con hormona del crecimiento, donde pues va a ser el tratamiento con este factor de crecimiento similar a insulina, donde ha sido altamente recomendada por la Agencia Europea de Medicamentos y pues realmente tiene muy buena eficacia, no tanta como la hormona del crecimiento, pero realmente se ha visto una mejoría en pacientes tratados con este factor. También tenemos los fármacos moduladores de la pubertad, principalmente la oxandronolona. Y bueno, aquí les puse a manera de resumen el mecanismo de acción, sus indicaciones terapéuticas, contraindicaciones y reacciones adversas. Y también es importante mencionar que también la deficiencia de zinc, bueno, el tratamiento con zinc ayudar puede ayudarnos como tratamiento coadyuvante de esta talla baja. Y por último, vamos a observar al tratamiento quirúrgico, donde, bueno, como tal, el objetivo va a ser mantener y mejorar la proporcionalidad de los segmentos corporales y y mejoras funcionales en estos pacientes. Como tal, también va a tener algunas contraindicaciones donde pues el proceso va a ser pues de larga duración y de manera pues sí dolorosa. Y ya para finalizar esta primera parte de la exposición, vamos a ver la conclusión donde realmente el éxito del tratamiento de esta talla baja va a depender totalmente del tiempo en el que se diagnostique esta patología. Como ya lo mencioné a lo largo de la exposición, puede eh,
puede reanudarse el crecimiento de acuerdo a la etapa en la que se diagnostique. Por eso es importante que nosotros tengamos la capacidad, de acuerdo al diagnóstico que se ha generado, para poder eh, observarlo de manera adecuada. Y bueno, como tal, esto sería la primera parte, y ya en unos momentos más, mi compañero Alexei les estará hablando sobre pubertad precoz.